Y hablando de profecías, vamos a ver la que prácticamente nos ocupa más tiempo y que está, cómo no, centrada en Siria y centrada en Oriente Medio, pero que evidentemente tiene sus repercusiones en el mundo occidental también. ISIS a Estados Unidos, estamos en sus estados y ciudades. O sea, es amenaza terrorista en Occidente. Vamos a ver un vídeo donde el grupo islámico ISIS amenaza concretamente a Estados Unidos. La amenaza está muy definida. Todo esto genera un malestar tremendo. Y sobre todo cuando ha sucedido algo muy remarcable esta semana que dentro de poco vamos a comentar. Mientras tanto, el Vaticano apoya bombardeos de Estados Unidos contra yihadistas en Irak. Y aquí ya entramos una vez más en algo que comentamos también en la conferencia del Papa en Corea. El observador permanente del Vaticano ante las Naciones Unidas, Monseñor Silvano Tomasi, aseguró este lunes que había que intervenir antes de que sea demasiado tarde, pues considera que amenazan la geografía política, económica y religiosa de la región. El Vaticano ya ha marcado su camino. Después de permitir y generar, de hecho, que estas persecuciones estallaran, ahora quieren una solución. Y todo está preparado para lo que ya ha sucedido, que Estados Unidos ataque. Y además no solo, ya lo iremos viendo, mientras se va a cumplir el objetivo a largo plazo, el Vaticano a Jerusalén. Pero ahora vamos a ver otro vídeo. El Vaticano apoya bombardeos de Estados Unidos contra yihadistas en Irak. Pues ya veis, todo muy claro, ¿verdad? Un mensaje del Estado Islámico a Estados Unidos. Les ahogaremos a todos en sangre. Una vez más, debo recordaros, emplazaros a la conferencia número 7 hecha en el año 2006 de la serie El Gran Engaño, donde vais a ver cómo estuvimos presentando todo lo que acontecería según la profecía precisamente en estos lugares. Era profecía bíblica, escrita 600 años antes de Jesús. Daniel, el profeta, en Babilonia lo dijo. Y esto que estáis viendo es lo que va a marcar el fin de los tiempos. Las niñas yazidíes violadas por militantes de Estado Islámico se suicidan en masa. Cuando vuelven a sus hogares, desesperadas hacen esto. Estado Islámico afirma haber decapitado a un periodista estadounidense. Esta ha sido la noticia que ha impactado más, porque se han mostrado imágenes al respecto, muy desagradables, pero que ha generado grandes suspicacias. Mucha gente está sacando datos de cómo precisamente este periodista, Foley, en verdad dicen que era un agente de la CIA. Y algunos incluso dicen que esto es un montaje, que no se hizo realmente esto. Pero, en fin, yo eso no puedo decir ni sí ni no. Pero ya sabemos que mucha cosa se está generando para que precisamente la opinión pública se posicione. Recordemos que Foley ya fue detenido también en Libia, en la guerra de Libia. Bueno, veremos con el paso del tiempo que todo esto ha generado unas respuestas que eran de esperar. Todo se está trabajando y se va a conseguir un objetivo. Se necesitaba que la gente quedara impactada para dar el visto bueno a los ataques norteamericanos. Ahora lo han tenido a la perfección. Mientras tanto, Fuerza de Siberia, esencia de la amistad entre China y Rusia. ¿Y qué es esto? Pues un enorme gasoducto. Y todo esto es lo que está aún generando más conveniencias de unión entre estas dos grandes potencias, las mismas de las que hablaba Daniel en su capítulo 11, versículos finales. Y algo que también deja intranquilo
el obispo de Irak advierte que cristianos de Occidente serán pronto víctimas del islamismo. Nuestros sufrimientos hoy son el preludio de lo que ustedes, europeos y cristianos occidentales, también sufrirán en el futuro cercano. Lo está diciendo el arzobispo caldeo de Mosul, en Irak. Y si él está diciendo esto, sabe muy bien, por sus jefes, entendedme, que esto va a ser algo que es realidad absoluta en breve tiempo. Y algo ya ha empezado a hacerse. Y ya lo veremos también en alguna noticia. Recordad cómo conferencia tras conferencia hemos venido avisando, mientras en Oriente Medio habría guerras y en zonas de África habría terrorismo en los lugares occidentales. Y el tiempo está dando la razón. Ministro alemán acusa a Qatar de financiar al Estado Islámico. Y ahora se habla, como ya estáis viendo, de países que están apoyando a ese Estado Islámico, con los cuales también habrá que tomar medidas si siguen así. Y algo que también era de esperar. El Papa llamó a la familia de James Foley, el periodista decapitado por yihadistas islámicos. Según el vocero del Vaticano, Francisco se comunicó con Diane y John Foley. El vídeo que muestra la ejecución del reportero estadounidense conmovió al mundo. Algunos incluso muestran imágenes del rostro de Foley, que tiene unos agujeros en la barbilla, en uno de sus lados de la cara, y que después, en la ejecución, precisamente no los tiene. Y claro, dicen, ¿cómo puede ser esto? ¿Es la misma persona? ¿Es un montaje? ¿Qué es, en definitiva? Bueno, yo no puedo afirmar una cosa ni otra, pero realmente la situación ha provocado que haya un levantamiento explícito apoyado por la gente también de Estados Unidos, no solo el gobierno. Es londinense y quiere ser la primera yihadista en decapitar a un inglés o a un estadounidense. Se hace llamar la inmigrante en Siria. Su perfil de Twitter está ilustrado con una foto de su hijo armado con una peligrosa AK-47 y su ambición en la vida es ejecutar occidentales. La historia de una europea que se convirtió en terrorista. Y bueno, este caso es de una mujer, pero precisamente ayer en la televisión de Cataluña se hizo un reportaje sobre un yihadista que vivía en Cataluña y que dejó a la mujer aquí y se fue a la guerra. Y lo pudieron entrevistar, claro, todo en plan camuflado para no mostrar identidades, etcétera, y allí ha muerto, en combate parece ser. Pero él hablaba de que su religión le estaba diciendo que hiciera eso, y él lo ha seguido totalmente, y no es el único, y ahora se teme que las personas que van allí a luchar, cuando regresan, pues, ¿qué pueden llegar a hacer? Por eso esas advertencias que hemos visto hace un rato ya están siendo una realidad y aún lo serán más. El caos se va a apoderar de todas partes y así mientras se podrán seguir unos puntos de agenda que iremos viendo que realmente se van a cumplir y no son inspirados por Dios precisamente. Tras la decapitación de Foley, Estados Unidos abre la posibilidad de realizar ataques selectivos, ¿dónde? En Siria. Damasco dejará de ser ciudad, será un montón de ruinas. Esa profecía aún no se ha cumplido. Ya sabéis que el Islam, o el Estado Islámico, está luchando en territorio sirio contra las tropas de Bashar al-Assad, del presidente de esa nación, y por si fuera poco, ahora los occidentales, Estados Unidos y sus aliados, intervendrán, si no lo están haciendo ya, en ese país. ¿Y de qué modo? Pues veremos cómo termina todo.
Y iremos viendo alguna noticia al respecto, bastante significativa, por cierto. Estados Unidos afirma que para derrotar al Estado Islámico hay que atacarles en Siria. No podían atacar Siria hasta ahora. Ahora ya tienen el camino abierto debido a lo que ha acontecido. ¿No lo encontráis un poco extraño esto, acaso? Mirad lo que os decía. Un islamista cometió 4 crímenes en Estados Unidos para vengar las operaciones en Siria e Irak. Ali Mohammed Brown confesó los asesinatos luego de autoproclamarse yihadista. Les disparó en la calle, sin motivo alguno. Los asesinatos comenzaron en abril. Las frías declaraciones del terrorista, aquí las tenéis. Por tanto, todo esto se va a seguir multiplicando. Y luego vemos imágenes como esta. Un belga de 13 años es el yihadista extranjero más joven en unirse al Estado Islámico. Imágenes que realmente, bueno, visto desde Occidente, nos sorprenden, pero que para ellos ya no es tan poco habitual. Y hoy precisamente he visto unas imágenes en Palestina, donde, después hablaremos sobre todo eso, un niño muy pequeño iba vestido de soldado palestino con un arma y la mar de contento. Cuando ya veis cómo se está trabajando también con los niños, realmente da escalofríos. Lo estáis viendo bien, ¿no? Esta noticia que aquí veis en inglés, ahora vamos a verla más o menos traducida al español. Estados Unidos no va a dejar que las fronteras obstaculicen la lucha contra los extremistas. Si hasta ahora había fronteras que no se podían traspasar, ahora precisamente, con todo lo que está haciendo el Estado Islámico, ya no importarán fronteras ni permisos, atacarán donde crean conveniente. Tiempo al tiempo, porque veremos masacres por muchos lados. La ONU cifra en más de 191.000 el número de muertos en el conflicto sirio. No son pocos, ¿eh? Nosotros estamos viviendo aquí prácticamente como si nada. Pero esto quiere decir que cada día está muriendo mucha gente. Solo en un lugar en concreto. Imaginaos en todos estos lugares las atrocidades que se están haciendo y cuánta gente está muriéndose. Libia, extremistas islámicos realizan una ejecución pública en un campo de fútbol. Terror por todos lados. Y aquí tenéis, el Papa Francisco donó $1 millón para los refugiados iraquíes en Kurdistán. Con este acto, ¿cómo queda? Como un benefactor nato. ¿Por qué no se muestra quién está organizando todo esto para conseguir sus fines? Eso no os lo van a decir nunca en televisión, ¿verdad? Vamos a ver un vídeo donde aparece el enviado personal del Papa a Irak, que también viajará a Washington. Influir en la opinión pública del país. Esto es a lo que iba precisamente este enviado personal del Papa. Evidentemente, seguramente irá también a dar órdenes. Pero mirad cómo están trabajando para que el brazo espiritual de este rey del norte, el papado, influya de un modo total en la población de Estados Unidos para que no digan no a la guerra, sino que precisamente los lleve, como el brazo militar de ese rey del norte, a poner la paz a lo que ellos mismos han generado, para conseguir después su fin, su objetivo. Qué bien está trabajándolo el Vaticano por todos lados. El brutal enfrentamiento entre los yihadistas y el régimen de Al-Assad dejó 500 muertos. Ya veis, hablamos de números, de cantidades impresionantes de muertos como si nada. Cada persona es importante, cada persona es distinta, cada persona debería conseguir el reino de los cielos.
y lo que estamos viendo son masacres. La ley de la Sharia gobernará en Finlandia. Y aquí tenéis también un finlandés de 22 años, hijo de un político somalí, se ha unido a los terroristas del grupo Estado Islámico junto a su joven esposa. Y aquí se narra su historia. Amenazas continuas en cualquier país. La ley de la Sharia alcanzará incluso a Finlandia, dicen en el vídeo. Irán dice que ha derribado un dron israelí cerca de una planta nuclear. Por si fuera poco, mientras unos están hablando de unirse para ir contra este Estado Islámico, Israel envía un dron y Irán, ¡pam!, se lo carga. Porque además están en conflicto entre ellos, permanente, situación de tensión continua. Irán, para Israel, dicen que es una amenaza nuclear sobre todo. En fin, ¿qué situaciones se están viviendo en esas zonas? Boko Haram proclamó un califato en Nigeria, al igual que en Irak y Siria, el grupo armado controla una parte del país. Ya veis que también llega el asunto a Nigeria. Y mirad esta noticia. Francisco en la mira de los terroristas del ISIS. Lo advierten los servicios secretos italianos. Es el mismo grupo que decapitó al periodista James Foley y que combate en Siria e Irak. Lo acusarían de ser portador de falsas verdades. Temor por la llegada de yihadistas a Europa. Bueno, de hecho, lo que teóricamente lo acusan es verdad, portador de falsas verdades. ¿Es así? La lástima es que se está utilizando algo que son hecho por ellos mismos y muchos de ellos sin saberlo. Si supieran toda la historia que ha habido detrás del Islam, esta gente saldría corriendo de allí y no se acercaría tampoco para nada a los del Vaticano, porque todo es más de lo mismo, pero la gente, la mayor parte de ellos, ni lo saben, pobres. Debemos anunciarlo para que reaccionen, presentar las pruebas para que se den cuenta. Pero evidentemente, hace tiempo que venimos diciendo, años que venimos diciendo, que en el Vaticano habrán problemas precisamente por la situación del Islam. Y si esto llega a acontecer tarde o temprano, un ataque al propio Vaticano o a un papa, en este caso Francisco, la situación va a ser definitiva. Si imaginaos que se quedaran sin sede, ¿dónde se deberían instalar? ¿Entendéis por qué se tiene que levantar pronto el tercer templo de Jerusalén? Porque esta guerra ya veremos que no va a terminar precisamente mañana. Ya iremos viendo los detalles de todo esto que nos están preparando para todo lo que tiene que venir. John McCain solicita a Obama que bombardee Siria. Ya sabéis, John McCain normalmente es muy contundente y lo tiene claro. Hay que bombardear Siria. Canciller sirio dice, toda acción no aprobada por Damasco se verá como una agresión. ¿Y qué va a suceder entonces? Pues que Siria tendrá que luchar no solo contra el Estado Islámico, sino también contra Estados Unidos. Y no solo Estados Unidos, también sus aliados como Reino Unido, Australia, la OTAN en general. Los milicianos islamistas atacan la sede del primer ministro de Libia en Trípoli. Libia no se escapa tampoco de esta situación. Recordad los países que aparecen por nombre en Daniel 11 en versículos finales. Nombres que aparecen de países que iban a sufrir los ataques en general. Y veréis cómo cuadra. Ecuador condena violaciones masivas a derechos humanos cometidas por él en Siria e Irak. Y no ha sido lo único, ya veremos que se van levantando más voces internacionales al respecto. Obama dice, extirpar un cáncer como el del IS no será fácil ni rápido. Atención a estas dos palabras, fácil
rápido, pero no será ni fácil ni rápido. Esa conjunción de negatividad, ese ni, es clave para que volváis a entender lo que estuvimos presentando en la conferencia anterior del Papa en Corea. Todas estas guerras no van a terminar ni mañana pasado, se van a prolongar en el tiempo. Y recordad una vez más, ¿qué dijimos en la conferencia número 2, hecha en el año 2006, cuando presentamos la carta de las 3 guerras mundiales, hecha por masones luciferanos, escrita de Albert Pike a Giuseppe Mazzini, que la tercera guerra sería prolongada, sería de desgaste para todas las naciones, y después iba a ocurrir algo? Pues bien, mirad cómo esa carta escrita en 1871, estamos viendo su cumplimiento ahora. No es profecía bíblica, es agenda satánica, pero que Dios permite que suceda, porque de hecho ya nos lo dejó muy claro el profeta Daniel cuando habló de esta guerra casi final. Aquí tenéis la ONU. Al-Assad realizó ataques químicos con cloro y ¿qué más hizo? Perpetró masacres de civiles. Ya está el argumento hecho. A partir de ahora, ¿qué podemos esperar de Siria? O que suceda en Siria. Es evidente, ¿no? El gobierno de Siria, dice la ONU, pudo usar armas químicas 8 veces en abril. Y ya sabéis que precisamente se hablaba, si se utilizan armas químicas, podrá haber intervención lícita internacional. La ONU acusa de crímenes de guerra al Estado Islámico, pero también al régimen de Al-Assad. Por eso tendrán carta libre para intervenir en Siria, atacando a unos u otros, y Damasco que se vaya preparando. Artillería israelí abre fuego contra Siria. Mirad, si antes hemos visto la polémica entre Irán y Israel, ahora vemos entre Israel y Siria también. Israel está en el meollo de la cuestión, no olvidemos eso. La OTAN podría enviar tropas a Finlandia y Suecia, precisamente por esa tensión que hay con Rusia. Obama presiona a sus aliados para atacar a los yihadistas. Y atención, porque aquí vamos a ver algo muy, pero que muy interesante. Mientras nos dice que Washington busca armar una coalición internacional contra él, Gran Bretaña y Australia son sus principales socios, principales, no únicos. Mirad que vamos a llegar a un punto que vais a ver que es el complemento de lo que hemos visto hablando de ese posible ataque al Papa Francisco o al Vaticano. Mirad esta última frase. Se habla del temor por el viaje del Papa a Albania. Después hablaremos un poco sobre esto, y que estuvimos presentándolo también en el viaje a Corea del Papa. Los yihadistas siempre tuvieron como objetivo final llegar a Roma. Pero si Roma viene a Tirana, el objetivo se vuelve más fácil. Habrían advertido fuentes de inteligencia de Albania. ¡Qué frase! Los yihadistas siempre tuvieron como objetivo final llegar a Roma. No es solo al Papa Francisco, es a Roma. Y Roma probablemente va a ser tocada, gravemente tocada. La excusa perfecta para desplazarse a otro lugar, donde Roma siempre ha querido estar, y es Jerusalén. Hay personas que creían que este Papa iba a ser el último de la historia. Se están equivocando. Este Papa no va a durar 16 años y pico, hasta el regreso de Cristo, no. Él mismo ya lo vimos en la conferencia anterior, 2, 3 años como mucho y se acabó. Probable dimisión
si no muere antes por alguna circunstancia. ¿Y qué papa puede haber que pueda llegarse a instalar en la ahora conocida explanada de las mezquitas, lugar del antiguo templo judío, o de los dos anteriores templos judíos? Allí solo podría estar alguien de origen plenamente judío. Y aunque estos últimos papas todos tengan su origen judío, aunque no se diga, tiene que haber uno que sea prácticamente, descaradamente judío, muy probablemente, para que pueda tener acceso a ese lugar y ser bien considerado para que esté allí por parte de los propios judíos. Tiempo al tiempo, pero los momentos se están acercando. Estados Unidos no niega que sus aliados en Oriente Medio pueden apoyar a los terroristas, porque ahora dicen que se están sorprendiendo cuando ven que países que eran aliados en esos lugares de Estados Unidos ahora también estén haciendo de las suyas, apoyando a los rivales por otro lado. Más fácil para atacar otros países también. Secuestran a 43 cascos azules de la ONU en los altos del Golán. Son filipinos. ¿Y quién dice que los ha secuestrado? El Frente al-Nusra, organización terrorista asociada a Al-Qaeda, que es la que ha estado atacando esta zona durante los últimos días. Son soldados de la ONU. Tocar a los soldados de la ONU equivale automáticamente a poder intervenir en esos lugares. Mirad que todo lo que está pasando no son bromas. Se está preparando un escenario continuo de conflictos en los que intervengan muchos países. Recordad la Carta de las 3 Guerras Mundiales.